Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Cada semana les traemos nuevos segmentos en su programa Cápsulas de Misericordia. Ahora tenemos un nuevo tema que compartiremos en comunidad y que usted puede compartir con otros hermanos y hermanas. Entonces, esté atento a lo que sea este mensaje del día de hoy, compártalo con sus familiares y amigos y recibamos esa bendición de parte de nuestro Dios a través de lo que escuchemos. Entonces, usted también puede comentar a través de nuestra página en YouTube y en Facebook, Cápsulas de Misericordia, para seguir en contacto con nosotros, y también puede sugerirnos algunos temas especiales dedicados a la familia y a nuestra vida personal. Así sea. El tema que tenemos en este momento con mi esposa, aquí en nuestra comunidad, es el papel que tiene la mujer en tiempos de crisis. O sea, ¿qué papel protagónico tiene o no lo tiene? ¿Cómo es el comportamiento de una mujer en el hogar cuando se tienen unas épocas tan violentamente críticas como las que estamos vivenciando a nivel mundial? Entonces, mi amor, Dios te bendiga. Gracias, Dios los bendiga también a todos ustedes que se encuentran en este momento. De verdad que son tiempos muy hermosos, son tiempos donde el Señor realmente está llevando a los hogares a de verdad que estemos en su presencia. Si no lo hacemos de manera voluntaria, definitivamente Él pondrá las circunstancias para mover nuestro corazón, porque el Señor quiere que todos tengamos un corazón sensible, un corazón que lo ame, que lo alabe, que lo adore. Y precisamente, son tiempos importantísimos donde muchos pasajes bíblicos se están cumpliendo porque implica, por ejemplo, que los padres vuelvan su corazón hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, que los rebeldes vuelvan a la actitud de ser justos. Sí, al camino de la prudencia. Que además de eso, que las mujeres se vuelvan esas mujeres sabias que edifican sus iglesias, sus casas, en fin, o sea, hay muchas palabras que en estos tiempos empiezan a cumplir siempre y cuando nosotros permitamos al Señor obrar. En todo caso, y la más importante es busquen al Señor mientras aún hay tiempo. Y eso sí es fundamental en estos tiempos, porque nosotros no sabemos, así como precisamente me enteraba en hace un momentico nomás, de una conocida mía. Ella estuvo acá en Bogotá, pues su esposo policía, lo trasladaron a Barranquilla. En Barranquilla presentaron situaciones, el esposo todavía patrullando, iba por un camino, se estrella de frente con una mula, una tractomula, una trailer grande. Entonces resulta que cuando se estrella, el patrullero que iba con él es intendente, o sea, un cargo más alto, el patrullero muere instantáneamente. Él queda en coma. Se da la situación en que el Señor le da la posibilidad de vivir, de volver a tomar conciencia, y aunque él estaba viviendo con otra mujer que le había abandonado a su hogar,
pidió llamar a su esposa. Cuando llama a su esposa, o sea, la persona que yo conocí, él le pide perdón, le dice que lo más importante para él es ella y sus hijos, que lo perdone. Pues ella lo duda, ella dice que ella lo va a poner en el corazón, ella va a trabajar sobre eso, pues me supongo que en su corazón había mucho resentimiento. Y desafortunadamente su esposo en este momento se encuentra en estado vegetativo. Entonces, la palabra dice que nosotros somos como polvo en las manos del Señor, que somos como esa hierba que en cualquier momento se seca, como esa flor que se marchita, o sea, nuestra vida es como esa neblina que en cualquier momento se disipa. Y es el tiempo en que el Señor está esperando que nosotros de verdad estemos en sus manos, porque solo a través de sus manos nosotros vamos a tener esa protección, esa ayuda, esa garantía de tener la provisión, en fin, muchas cosas, porque muchos milagros se están viendo y no podemos dudar de que es el tiempo donde el Señor está floreciendo, pero en los hogares que le den la cabida, y es el tiempo de darle cabida a Dios. Y precisamente buscar de Dios todavía que lo podemos hacer, ¿no es cierto? Porque eso está escrito y esa palabra a mí me impacta mucho, siempre me ha llamado la atención porque a veces tomamos muy a la ligera lo que es la parte espiritual y de por sí a veces jugamos con nuestra salvación, porque no, ahorita no es tiempo de estar pendientes de nuestra vida, porque todo el mundo está pendiente de la vida, pero no está pendiente de la salvación. Y se pasa a un segundo plano lo más importante, que es la salvación, y hay que aprovechar ese momento. Entonces hoy tenemos un tema muy bonito que tiene que ver con todas estas situaciones, y es el valor de la mujer, y con respecto a qué papel protagónico debería tener una mujer en tiempo de crisis, Moni. Qué importancia que la mujer pueda tener, o sea, que ella tenga claridad de su rol, tenga claridad de lo que ella es, para que no se deje amedrentar frente a las circunstancias tan difíciles que a veces tienen que vivir, ¿no? Un esposo que es adúltero, un esposo que se fue, un esposo que no quiere. Disculpen hoy los esposos, hoy vamos a hablar de la mujer, pero lo importante es que cuando uno como esposo empieza a reconocer el valor de la mujer, ¿no es cierto? Y eso me parece que es fundamental. Y sobre todo cuando una mujer es creyente y una mujer tiene muy claro cuál es la relación que ella debe tener con Dios, y cuando ella tiene esa relación con Dios, pues la autoridad que tiene es muy fuerte. Entonces pienso que es importante escuchar este programa, porque sé que va a llegar al corazón de muchas personas. Pero entonces vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Vamos a invertir hoy los papeles, amor. Tú oras inicialmente y yo oro al final. Padre Santo, hoy te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites estar aquí, que nos convocas, que pones en nuestro corazón estar en tu presencia. Señor, mientras te damos este tiempo para ti, te pedimos, Señor, que tú te encargues de todos nuestros asuntos, que quites de nuestra vida toda distracción, Señor, que de verdad podamos estar atentos a tu palabra, a tu enseñanza, Señor, porque a veces, muchas veces creemos que estamos en tu presencia, pero estamos tan pendientes de las cosas del mundo que se nos pierde tu enseñanza. Esa semilla que tú riegas a veces simplemente cae en el camino y vienen los pájaros y se llevan la semilla y nos quedamos sin nada, Señor. Permite, Señor, que nuestro corazón realmente esté hoy dispuesto, Dios, que nuestra mente realmente esté atenta a tus palabras, Señor. Haz que seamos ese terreno abonado donde tu semilla caiga y que se dé fruto, más fruto y mucho fruto, Señor. Te entregamos hoy todas las cargas que tenemos en nuestro corazón, por nuestra familia, por las finanzas, por el trabajo, Señor. Tú sabes todas las necesidades que en este momento tenemos, Señor. Pero queremos darte el primer lugar a ti. Sea como sea, darte el primer lugar a ti. Por eso pedimos que traigas ese descanso a nuestro corazón para que podamos estar atentos a lo que tú nos vas a enseñar. Ayúdanos, Padre Santo, a entender lo que tú nos quieres decir. Que sea tu Espíritu Santo quien venga a traernos tu palabra, que nos enseñe, que nos revele, que la podamos comprender, que la guardemos, Señor, esa palabra tuya, y no solamente que la guardemos, Señor,
sino que la pongamos por obra, Dios, para que de verdad podamos hacer lo que a ti te agrada, Señor. Porque tu palabra nos dice claramente que no es el que dice Señor, Señor, el que será salvo, Señor, sino aquel que hace tu voluntad. Padre eterno, que tus enseñanzas, que tus mandatos, que todo lo que tú nos estás enseñando de verdad lo pongamos por obra, para que te podamos dar la gloria y la honra, así como tu Hijo amado lo hizo para ti y hoy está en la gloria y es nuestro justo juez, Señor. Te pedimos, Padre Santo, tu presencia, que ese Espíritu Santo esté con nosotros, que nos guíe, que sea nuestro Maestro y nuestro Gobernador. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo poderoso y maravilloso, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y amén. Mujer sabia y prudente, ¿quién hallará? Empieza así la palabra de igual manera. Y también otro pasaje que es que la mujer sabia edifica la casa y la necia con sus manos la destruye. En la Biblia han habido mujeres necias y han habido mujeres sabias, mujeres que han acabado con gobiernos completos por decisiones inadecuadas también de hombres, ¿no? Que se unen a mujeres que no son las más indicadas. Por ejemplo, el caso de Acab, el rey Acab, que se considera uno de los reyes, el rey más malo que ha habido en Israel. Se considera como el rey más perverso que pudo haber habido. Incluso si se piensa en Acab, imagínate lo que han sido los últimos reyes que se tienen en mención, ¿no es cierto? Como por ejemplo los Herodes, que fueron los 3 hijos. Herodes el Grande, Antipas y Filipo. Pero de todas formas ellos fueron muy malos, pero realmente el rey Acab sí cometió algo tremendo, que fue unirse con una mujer pagana, como fue Jezabel, y eso hizo que todo su reinado de una u otra forma tuviera un caos y fue fuerte. Y han habido mujeres sabias, prudentes, mujeres que no solamente honran el valor del hombre, sino honran su valor de viuda, como en el caso del libro de Judith, que vale, eso es un libro que es, yo creo que debería ser de cabecera para la mujer, porque es hermoso, porque ahí se contempla claramente que la mujer sí les tripa la cabeza a Satanás, y esa mujer se mantuvo muy fiel a su matrimonio. Su esposo muere, ella queda viuda y ella pasa prácticamente su vida en luto, el resto de su vida en luto, honrando la presencia de su esposo en su vida, ¿no? Lo que significó para su vida. Entonces, y hay muchos papeles en la Biblia, incluso se habla de Débora, que fue una mujer que tenía una autoridad, un liderazgo fuertísimo, que la llegaron a nombrar inclusive en los tiempos de que no existían los reyes, sino antes existían los jueces. Fue la única jueza, mujer que existió en el Antiguo Testamento, Débora, porque todos los jueces eran nombrados por su gallardía, por su heroísmo, porque llevaban adelante grandes empresas de combatir contra el ejército enemigo, y Débora fue una de ellas. Entonces, mujeres maravillosas han existido en la Biblia, Moni. ¿Y qué hay más que nuestra Madre María, la mujer de las mujeres, hermosa, preciosa, nuestra Madre del Cielo? Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de qué papel debe tener una mujer en un tiempo de crisis. ¿Es realmente protagónica o debe mantenerse simplemente en la sombra? ¿Qué papel debes mantener tú? ¿Qué situación debes tener tú? ¿Amedrantada por las circunstancias? ¿Asustada con tantas situaciones que se están dando? ¿Preocupada porque no sabes qué va a pasar con tu esposo, con tu familia, con tus hijos? ¿Qué papel debes tener tú en estos momentos en que se está en crisis? No solamente en tu hogar, sino también a nivel mundial. ¿Tú qué papel debes tener? ¿Cómo debe ser tu actitud? O sea, lamentándote porque no tuviste, recordando cosas del pasado y reviviendo cosas del pasado, o sea, y simplemente tratando de estar en ansiedades, en depresiones, en angustias. ¿O cuál es el papel que tú debes tomar o que debes tener frente a esas cosas que debes pasar en tu vida? Entonces, ¿cuál es el papel protagónico de la mujer en estos tiempos de crisis, amor? ¿Tú qué crees? Pues aunque estos tiempos de crisis de verdad que están trayendo unas situaciones importantes a nivel de los hogares, porque es una verdad, o sea, es aquello que tanto se había
evitado de compartir, el esposo que está mirando para afuera de su hogar en otras personas, en otras mujeres, y tú tratando de controlar su vida, en fin. O sea, este es el tiempo en que el Señor está como cuestionándonos realmente cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel, y nos está dando la oportunidad de cumplir lo que dice el Proverbio 14, versículo 1, que dice: la mujer sabia edifica la casa. O sea, nos está dando la oportunidad de edificar, pero precisamente para poder edificar, la palabra también nos dice que un ciego no guía a otro ciego. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que tenemos que, para edificar nuestro hogar, porque es el hogar, dice la casa completa, no dice solamente una persona, tenemos nosotros que primero edificarnos a nosotras mismas. Dice la mujer sabia, pero dice la sabiduría solo viene de Dios. Eso también está en la palabra de Dios. Entonces, cuando yo quiero realmente edificar mi casa, pero yo lo estoy haciendo solo en mis fuerzas, es muy seguro que no va a suceder absolutamente nada. Antes, al contrario, se van a incrementar los problemas. Entonces hemos conocido de casos donde el esposo entra a maltratar a la señora, se alía con sus hijos para ello, en fin. Desafortunadamente las noticias también dan los reportes de que se han incrementado los casos de violencia familiar, se han incrementado las muertes, precisamente ¿por qué? Porque estamos entrando en una situación que, siendo espiritual, la queremos solucionar de manera humana, y ahí es donde estamos fallando. O sea, el problema que se está dando ahorita a nivel universal con los hogares es espiritual. O sea, el problema de que el esposo esté mirando hacia otro lado, queriendo irse con su amante y no pudiendo irse, el desespero que está sintiendo, la agresión que te está dando y todo eso. Si tú quieres controlar esa situación desde tus convicciones, desde tu conocimiento, desde tratar de manejar las cosas desde tu palabra, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque es un problema de tipo espiritual. Entonces, lo que es espíritu, se trabaja con el espíritu. Rafa en muchas conferencias de verdad lo dice, o sea, y él comenta un testimonio de una persona, de un caso que estaba atendiendo precisamente, y donde decía la infidelidad, hay 2 demonios que afectan, 2 demonios importantes que afectan. Y cuando se habla de un demonio, significa que mi pelea no es desde lo que yo sé, desde mi humanidad. No, es una pelea espiritual, ¿o no, Rafa? Sí, amor, esa historia es bien bonita. Siempre la he contado y la voy a tener como referencia, precisamente porque este tema es súper importante. Porque tú, mujer, tienes un papel protagónico en los tiempos de crisis. La mujer sabia edifica la casa. Entonces, ¿cómo hacer? Esa mujer con sus problemas fuertes de relación de esposo, porque siendo infiel su esposo, con 6 añitos de matrimonio, su niña de 6 añitos tenían su bebé, y entonces ella me llama y me dice, ya de todas formas ella estaba haciendo un proceso espiritual, ya ella venía trabajando conmigo ya hacía un buen tiempo, y entonces ya hacía parte de una comunidad. Entonces, después de un buen tiempo, ella me llama y ya pues crecida espiritualmente, me dice, Rafa, por favor ayúdame con algo, tengo un problema en este momento. Mi esposo pues de todas formas no es que haya cambiado mucho, pero la que cambié fui yo, y realmente he crecido espiritualmente, me he dado cuenta del papel que debo tener en el hogar, que debo ser una mujer, yo soy columna en el hogar. Uy, qué lindo todo lo que me decía. Pero resulta que algo sucedió, Rafa. Imagínate que yo vengo a la casa a descansar un momentico porque estaba cansada, y tengo un sueño entre el dormir y el despertar, o sea, entre el dormir y estar, tono de vigilia se llama ese momento psicológicamente. En el tono de vigilia, somnolienta, de todas formas ella tiene un sueño, y dice, en ese sueño vi que mi esposo iba manejando su carro y vi que iba con su amante y se quedó en una esquina, y cuando la amante se sube al carro, voltean a mirarme y me miran de una manera horrible, burlándose de mí, y sus caras después se transforman como un demonio. Entonces en el momento yo me desperté y le dije, ¿qué sentiste? Y dije, pues miedo no, pero sí sentí inquietud.
¿tú me puedes ayudar a resolver? Entonces yo le dije jocosamente, le dije, Vera, espérame, yo brujo no soy, porque yo soy psicólogo, ¿cómo te voy a adivinar lo que tuviste en ese sueño? Entonces le dije así jocosamente, pero le dije, de todas formas oremos. Y fue tan bonito porque sentí que el Señor me decía en mi corazón, me decía que, yo le decía, esa mujer que va con él es su amante, ¿verdad? Entonces ella me dijo, sí. Entonces escucha lo que el Señor te dice. Hija mía, lo que tú acabas de ver son dos demonios. Los dos demonios que siempre están en una relación de pareja, que siempre tratan de dividir la pareja como de lugar, y siempre cada vez que alguien está débil o se presentan algunas fisuras en la relación o se permiten indiscreciones fáciles, entonces eso hace que el demonio entre, y ese demonio se llama Lilith, que nunca lo había escuchado en mi vida, y Asmodeo. Yo quedé sorprendido cuando el Señor le dice eso a mi amiga. Y le dice, se llama Lilith, no había escuchado de él, y Asmodeo. En la Biblia aparece Asmodeo. Lilith, cuando me puse a averiguar históricamente, era una potestad o era una imagen o un dios pagano de la sexualidad, de la promiscuidad. Entonces es increíble, me sorprendió mucho que el Señor le haya dicho eso a ella, y entonces ella quedó sorprendida, y luego viene la pregunta del millón de mi Señor hacia ella y le dice, ¿tú crees que con tus fuerzas tú puedes combatir? Te hago esa pregunta a ti, mujer. ¿Tú crees que en tiempos de crisis con tus fuerzas tú puedes salir adelante? ¿Tú crees que puedes combatir esa situación que tienes en tu vida? No, señorita, no, así no puedes. Y entonces ella contestó, yo no puedo. Entonces mi papá Dios le dijo una respuesta tan linda y le dijo, entonces, ¿por qué no me permites actuar? Porque tú me estás limitando la capacidad de actuar, tú me atas las manos, tú me detienes, porque tú quieres ser el centro de todo y estás siempre pendiente de tu esposo. Si tú estás pendiente de mí, déjame a mí actuar, porque si te dedicas a buscar de mí, si te dedicas a estar en mi presencia, a amarme, y que yo te ame, que sientas mi amor por ti, que tú experimentes el amor que te tengo, te aseguro que en ese momento me vas a dar la posibilidad para que mis ángeles vayan y peleen por ti. Yo los voy a mandar, porque esa pelea no es tuya, es mía. Entonces mándamelos, porque tú no puedes con los demonios. Yo soy el que puedo porque yo los creé. De una u otra forma ellos, por rebeldía, por el pecado de la soberbia, se rebelaron de mí y fueron mi creación. Además ellos no son hijos míos. Ustedes sí, tú eres una hija mía, porque ellos no son hijos míos. Ellos son creación perfecta mía para adorar. Entonces ella quedó plop, como esas historietas argentinas de Quino, de Condorito, quedó plop. Entonces quedó sorprendida. Y eso mismo es lo que tú me preguntas, Moni. O sea, en tiempos de crisis, ¿cuál debe ser el papel de la mujer? Una mujer debe amedrantarse, asustarse, salir corriendo, decir ya no puedo, voy a separarme, voy a buscar la nulidad, me quiero volver a casar, ya no puedo con esta situación, empiezo a llorar, a quedarme en el pasado, revolcándome en el pasado. Creo que ese punto no es. Me acuerdo, para que tú sigas con un tema precioso, porque vas a hablar de una mujer hermosa en la Biblia, que en tiempos de crisis fue capaz ella de enfrentar la situación, y esa mujer preciosa, que ahorita va a hablar mi esposa, yo les voy a contar algo que me llama mucho la atención. En los tiempos de crisis, una mujer sabia es capaz de enfrentar las situaciones difíciles. Recuerdo mucho a una señora que ella se le murió su esposo, y me llamó mucho la atención porque al morir su esposo ella entró en duelo profundamente, porque lo amaba y era una pareja muy linda la que ella tenía, y entró en un duelo profundo. Cuando entra en ese duelo, ella duró más o menos unos 3 o 4 días encerrada literalmente en su habitación llorándolo, y cuando termina esos 3 o 4 días ella sale de la habitación, se limpia las lágrimas, se cambia su ropa y dice, ya lo lloré, tengo que vivir y mi familia tiene que salir adelante. ¡Ay, qué valiente! ¡Qué sabia! ¡Qué mujer tan impresionante! Pero en ocasiones nos quedamos lamentándonos toda la santísima vida por un pasado.
Si ustedes han escuchado el Sermón de la Montaña, que se los recomiendo, que son los radioteatros de María Valtorta, creo que el audio 169, me parece tan lindo cuando mi Señor le está hablando a sus discípulos y le dice algo súper hermoso: no vivan de su pasado muerto, no vivan más. Las cosas pasadas, dice también Pablo, ya son muertas. Ahora nazco en Él nuevamente, porque Él es el que vive en mí, ya no vivo yo. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Pero para eso tenemos que estar realmente sumergidos en la presencia de Dios. Bueno, amor, háblanos pues de ese personaje bíblico y qué papel tiene en la vida en un momento de crisis. El contexto, porque el texto sin el contexto es un pretexto. Bueno, esta historia la vamos a encontrar precisamente en Primera de Juan, capítulo 25. Es una historia pues larga para leerles, pero es importante que ustedes por favor la tengan presente. Primera de Samuel, capítulo 25. Eso está en el Antiguo Es el sexto libro de la Biblia. Ajá. Aquí en este texto bíblico nosotros vamos a encontrar la historia de Abigail y de Nabal. Curiosamente el nombre de Abigail significa Dios está contento o el Padre tiene gozo. Y Nabal, curiosamente, su significado es el loco. Y curiosamente dentro de la historia que les voy a más o menos relatar ahorita, nos va a decir que esta mujer estaba casada, siendo tan inteligente, tan hermosa, porque así lo habla la palabra de Dios. Se casó con Nabal. Nabal era un hombre con mucho dinero, tenía muchísimo ganado, muchísimas ovejas y demás. Allí lo relata, o sea, tenía un poderío impresionante, tanto así que su poderío lo llevó a que estuviera esquilando su ganado en otra ciudad, en Carmel. Y resulta que mientras que estuvo el profeta Samuel vivo, en ese momento, era cerca de Carmel, y Samuel muere, David baja por el lado donde vive Nabal. Y mientras que Nabal tuvo todo su ganado y todas sus pertenencias allá, mientras que los esquiladores trabajaron, los hombres que seguían a David, ellos también protegieron que nadie les robara, que nadie les quitara nada, ni les hicieran daño, ni nada de esas cosas. O sea, le ayudaron a Nabal para que sus bienes se mantuvieran. Entonces, cuando David va por el territorio de Maón, que es donde estaba Nabal, resulta que le pidió, o sea, mandó a 10 de sus hombres para que le ayudaran, o sea, porque era día festivo, para que les diera pues comida de acuerdo con lo que sintiera en su corazón. Pero Nabal rechazó, o sea, dijo que quién era ese David, quién era ese Jesé, el padre de David, que a lo mejor ellos eran unos ladrones que estaban allí queriendo sacar beneficio y a quitarle dinero. En todo caso, la situación fue que él negó la posibilidad de la ayuda. Nabal es el típico hombre prepotente, orgulloso, vanidoso, que se las cree, que todas se las sabe, que denigra mucho la figura de la mujer, que es prepotente, que, mejor dicho, ese hombre que cree que porque él tiene, él es el rey de reyes, ¿sí? Él es el más grande, mejor dicho, que Dios. Incluso no reconocía ni siquiera a David como rey, no lo reconocía. Él se sentía el superhéroe, el, mejor dicho, el macho alfa de toda la comarca. Y eso sucede en ocasiones por ese pecado inmenso de Satanás que se llama la soberbia. Así era Nabal, un hombre que se creía todo, que se creía, mejor dicho, que él tenía el poder frente a toda circunstancia. Y mira lo que pasa con Abigail. Particularmente entonces Abigail, pues claro, esa situación llega a oídos de David, a David le ofende, él es el rey. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese momento entonces dijo David que iba a acabar con toda esa gente, porque pues él había
lo había protegido, lo había cuidado y resulta que para qué, entonces iba a acabar con toda esa gente. Y entonces se armó con 400 de sus guerreros, 200 quedaron en su campamento, pero 400 se vinieron con David. Uno de los servidores de Nabal le comentó a Abigail la situación que se dio. Entonces, cuando Abigail se entera, ella inmediatamente, o sea, por ser esa mujer inteligente, Abigail se entera de la situación y ahí mismo ella recoge pues muchos ovejas, como 5 ovejas preparadas, ella recoge vinos, ella recoge uvas, bueno, muchas cosas para llevarle a David y a sus muchachos. Y ella se viene rápidamente con su cargamento hacia escondidas de Nabal, precisamente pues porque ella sí se imaginó que iba a haber un problema bien serio, porque ella sabía que su esposo era muy necio, ella sabía que su esposo realmente era un hombre que a veces es malo. Aquí me detengo un poquito. ¿Por qué razón me detengo un poquito? Porque Abigail, siendo esa mujer inteligente, esa mujer nos representa a las mujeres que en casa estamos orando, que de pronto estamos sufriendo por ese esposo que ofende, que agrede, que no te tienen en cuenta, que te maltrata constantemente, que tú eres un cero a la izquierda en su vida, etcétera, etcétera. O sea, está representando esa Abigail, esa mujer que está en ese hogar, que sabe que está su esposo haciendo lo incorrecto, pero ahí está en la oración, ahí está en la presencia de Dios, ahí está hablando con el rey. Y precisamente como esa es una mujer que habla con el rey, sabe que puede reaccionar, cómo puede reaccionar un rey frente a situaciones de necedad de su esposo. Cuando uno está en la presencia de Dios, uno sabe qué puede estar sucediendo cuando su esposo está actuando de manera incorrecta. Y es esa acción de esa mujer buena, de esa mujer de oración, de esa mujer de estudio de palabra, de ayuno, de estar en la presencia de Dios, que puede traer salvación a su casa. Es cierto que la mujer puede hacer muchas cosas porque edifica su casa. Pero también es cierto que el hombre tendrá que tomar sus decisiones en su momento determinado. Y esto pasa en la historia. Porque Abigail entonces corre rápidamente a la presencia del rey a llevarle todas las cosas y habla, no tomes en cuenta, mi esposo se llama Nabal y como su nombre lo dice, él es un loco, él actuó en su locura, él no entendió las cosas, perdone, o sea, ella intercede por su hogar y por todos los suyos, porque David iba a barrer con todo lo de su casa, sus criados y todo, porque en esos tiempos las situaciones eran así. Entonces, David, por la acción de Abigail, él toma en cuenta su petición y Abigail sabiamente pide si en algún momento más adelante que por favor que la tuviera en cuenta, que la perdonara, que hiciera lo bueno por ella, ¿sí? Entonces Abigail perdona a su esposo, perdona a todos sus criados, perdona la vida de ella, y entonces sigue así. Eso Abigail lo hizo a escondidas de Nabal. Ojo. ¿Por qué? Porque sabía que Nabal era bien problemático, le iba a formar una situación bien grave y demás. Cuando Abigail se devuelve a su casa, encuentra a Nabal en tremenda borrachera, lo dice la palabra de Dios. Él estaba celebrando como si fuera un rey. O sea, yo creo que son las necedades que a veces las personas hacen. O sea, a veces uno, por ejemplo, ahorita uno ve que las personas deben guardarse y todo, y las personas están en tremendas fiestononas, emborrachándose, saliendo, despreocupándose, y a veces en la misma casa, entonces
entonces también usted no me sirve, usted, bueno, etcétera. O sea, el pobre Nabal estaba dice mi esposo, más perdido que embolatado, porque realmente estaba muy mal. Nabal era un hombre malo, realmente estaba sin Dios en su corazón. Entonces, Abigail, debido a que lo encontró borracho, que esa es otra táctica importantísima para las personas que tienen que luchar con personas que tienen adicciones, ella esperó hasta el otro día que su esposo estuviera en sano juicio. O sea, uno con un borracho no discute, uno con un borracho no habla, o con cualquier adicto uno no habla mientras esté en su efecto de lo que esté consumiendo. Entonces uno no habla con esa persona. Igual que cuando alguien está ofuscado, tampoco se habla con esa persona, es lo mismo. Exacto, porque está dejándose llevar es por toda la parte instintual, la parte animal del ser humano, lo biológico. Entonces Abigail espera hasta el otro día para reaccionar, para comentarle lo que había hecho, y pues sí, Nabal se despierta, ella le cuenta lo que ella hizo, y tal es la furia de don Nabal que le ha dado un ataque. A él le dio un ataque en ese momento, de tal manera que se paralizó. Él quedó paralizado durante 10 días y aún así, él después de esos 10 días, yo digo que si él se hubiera arrepentido de alguna cuestión, pero no se arrepintió y él fallece. Pues la bendición de Abigail es todo lo que llega después. Pero mi amor, mira el papel de nuestro Señor Jesucristo, la mujer entregada para Dios, porque todo esto nos habla del Señor Jesucristo. Una mujer sabia edifica su casa y santifica de una u otra forma. Nabal estaba enfurecido, él no le importaba nada, pero ella, como guardiana de su hogar, porque la mujer sabia edifica su casa, ella va pongamos el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando tu esposo está comiendo comida de cerdos. Perdón por la palabra, es bíblico. Cuando está comiendo comida de cerdos, en vez de ponerse a pelear o discutir, mira lo que hace una mujer sabia. Va y habla con el Rey de Reyes, porque necesariamente el rey tarde que temprano va a cobrarle cuenta al necio, tarde que temprano. A cada marrano gordo le llega su Navidad, es el dicho que he utilizado últimamente en nuestras charlas. Entonces, ¿qué se dio con respecto a eso? Que él, pues básicamente representa a ese hombre que está en el mundo. ¿Y qué papel debe tener la mujer en tiempo de crisis? La mujer se entera que hay una situación difícil y lo primero que hace es ir al encuentro del Rey de Reyes y Señor de Señores, en hablar con él de una, sin miramientos, sin miedo. Ella fue y habló con el rey y le planteó la posibilidad y le da una alternativa. ¿Y qué hizo el rey? El rey de una u otra forma escucha ese clamor de esa mujer y la ve como alguien tan importante que ahora mi esposa va a contar algo hermoso, pero es que es increíble cómo se ve la relación cuando se debe tener una mujer, tiene la relación con Jesús, con el Rey de Reyes, y cómo protege su hogar, Moni. Ahora, problema de él, del hombre, si él quiere seguir en su actitud, que siga. Ella está en su derecho de orar por ese hombre, de interceder por ese hombre. ¿Estaba ansiosa? Para nada nos lo muestra la Biblia. ¿Estaba desesperada? Para nada. Ella simplemente tomó la fuerza, la autoridad y fue a hablar con el rey. Pero mira, Rafa, que esa autoridad que ella asume, o sea, era su seguridad de saber con quién iba a hablar. Pero también una de las cosas que me parece interesante en este pasaje bíblico es que ella en todo tiempo se habló de yo soy tu servidora, y lo dice la palabra en la Biblia, Dios habla hoy, la versión dice yo soy tu sirvienta, o sea, en pocas palabras, estoy aquí humildemente, o sea, yo no me siento muy grande, perdóname mi atrevimiento de venir a hablar, pero yo vengo a hablar contigo porque eres tú el que va a solucionarme esta situación. Tremendo. O sea, ella iba con la seguridad, o sea,
porque ella sabía que con el rey podía obtener algo, pero ella iba en humildad, ella no iba a imponerse, porque es que a veces nos presentamos al Señor como imponiéndole: Señor, yo quiero es que tú hagas mi voluntad y perdones a mi esposo y me devuelvas a mi esposo. No, así no es en humildad: Señor, te pido perdón por mi esposo, pero ni siquiera para que me lo devuelvas, sino ten piedad de él, no quiero que le pase nada. ¿Sí ves? Y es curioso porque curiosamente con la historia que comentaba de la persona que conozco, de alguna forma ella pudo haber hecho eso, y mira, el Señor, y de pronto oró mucho y Dios le da la oportunidad a su esposo para que le pida perdón a ella. Entonces, ¿qué pasó con ella también? Ahí es donde a veces nos pasa a nosotros. ¿Qué nos pasa a nosotras, que a veces queremos cambios de nuestros esposos y cuando tienen sus cambios ya no, la actitud de nosotros está muy diferente? O sea, como que ese fuego con Dios se ha apagado, como que ese amor con Dios se ha apagado, y no cree uno que de pronto sí está dándose la oportunidad de un cambio. Entonces, esta preciosa mujer Abigail, realmente ella intercedió por su hogar porque le interesaba era la salvación de todos los que estaban en protección de ella, porque ella era la señora de la casa. Claro, es que eran los criados, eran sus hijos, era todo. Exactamente. Y precisamente como ella supo llegarle al Señor en la humildad, pero en la seguridad de que Él iba a entregar esa bendición, ella logra esa bendición para ella. Mi amor, una Abigail que no hubiera hecho eso, ¿qué pasaría? Las Abigailes que se quedan adormecidas. De temor. Las que viven de temor. Esas Abigailes que quedan adormecidas, que quedan paralizadas, Rafael, la respuesta. Paralizadas porque el temor pone lazo, el temor paraliza. Entonces, ay no, viene el rey, y entonces yo qué voy a hacer, va a venir, y si yo tomo algo, y entonces qué voy a hacer, mi esposo se va a poner de mal genio, si yo voy a orar delante de Dios, mi esposo se va a enojar, si yo le dedico temprano la palabra a Dios, entonces mi esposo me va a acabar, me va a matar, yo no tengo tiempo para Dios. No, esta Abigail tomó su decisión, sabía quién era Dios. Esa Abigail representa la que se queda, ¿no? Mira cómo hasta en la propia comunidad nuestra se da eso, Moni. Uno le pide a alguien, por favor participa, y se queda en silencio porque el miedo pone lazo. El miedo pone las garras de Satanás, te las coloca en la boca y te dice: no hables, no actúes, quédate en silencio. ¿Qué tal si mi madre María hubiese quedado en silencio? ¿Qué tal si hubiera dicho no? ¿Se imaginan ustedes? Imagínense ustedes. ¿Qué tal que mi madre María hubiera dicho que no? ¿Se imaginan? Ahora Abigail, esa actitud. Y mira que esa actitud de Abigail es como cuando habla mi Señor. Es que toda la Biblia está relacionada, mi amor. Como habla de los talentos. Al que se le dio harto, al que se le dio poquito y al que no se le dio prácticamente una sola monedita. Y el otro todo miedoso. No, yo la escondí porque de pronto venías tú y me hacías daño. La Abigail que se queda, ¿no? Me hace daño, y le dice: hasta lo que no tienes se te quitará. ¿Te imaginas que hasta lo que uno no tiene? ¿Te imaginas qué será eso tan duro? Que se le quita hasta lo que uno no tiene. Entonces fíjate que qué papel tú asumes en los momentos de crisis. Tienes crisis, tal vez por esta situación que vivimos en el mundo actualmente. Crisis por lo económico, crisis por tu situación coyuntural con tu esposo o tus hijos. Crisis frente a tu vida del pasado. ¿Qué papel asumes? ¿Te quedas escondidita a ver allá en la penumbra, allá escondidita en lo oscuro, para que nadie pase desapercibida y que nadie te pregunte? ¿Ese es el papel? ¿O eres una aguerrida? ¿Eres una mujer valiente, virtuosa, que no teme ante nada, que no temes ante la crítica, así te critiquen? Porque cuando tú tienes un llamado, van a salir muchos que te van a criticar. Muchos te van a criticar, te van a decir que no eres capaz, te van a decir cosas, te van a amedrantar. ¿Qué Abigail eres tú? ¿Qué Abigail eres? Léete el libro de Judith, léetelo. Ya le estamos dando 2 pasajes bíblicos, el de Abigail, y búscate el libro de Judith, léetelo. O sea, ¿qué significa tener ese valor y esa mujer de fuerza ante momentos de crisis? Sí, así es. Es importantísimo que nos demos cuenta de qué lugar estamos realmente en estos tiempos manejando. La pelea que hay en tu casa no es humana.
O sea, si tú te pones a pelear con tu esposo, no estás haciendo nada. Si tú estás en el plan de investigadora, no estás haciendo nada. Si tú quieres argumentar y reclamar desde tus propios pensamientos y de las enseñanzas que aprendiste de pequeña, eso no te va a llevar a ningún lado. Aquí la batalla es de tipo espiritual. O sea, es tú contra el demonio. No es tu esposo. El demonio no es tu esposo. Tu esposo está encarcelado, está secuestrado en su mente. Su espíritu está muerto. Y un muerto, ¿qué hacen con un muerto? Hacen con muchas cosas con un muerto. A un muerto le pueden sacar los órganos, a un muerto lo pueden poner en diferentes posturas y demás. Yo puedo mirarme muy cruel, pero es que es un muerto espiritual y eso es lo que el mal está haciendo con tu esposo. Entonces, tu pelea no es con tu esposo, tu pelea es con Satanás. Y tú en tus fuerzas, ¿qué vas a pelear con Satanás? Si tú no te alías con el que le ganó a Satanás hace más de 2000 años, tú no vas a vencer, tú no vas a conquistar tu familia. Ese ser tan maravilloso que ganó hace más de 2000 años en la cruz, está esperando que tú lo busques, que tú realmente lo conozcas, que sepas cuál es la estrategia que él te va a dar para que tú puedas conquistar a tu familia. Pero tienes que unirte a ese ser. Pero cuando uno dice, ora, estudia la palabra. Ay, no, es que no tengo tiempo, es que qué voy a hacer, es que los pañales, es que el aseo, es que la comida, es que quiere decir que el mundo es más importante que Jesús. O sea, realmente no estás interesada en ganar la batalla de tu hogar. No quieres ganarte a tu familia, porque es que no te vas a ganar a tu esposo solamente. Mi hija muy claramente lo ha dicho. Los problemas de mi hija éramos nosotros dos. O sea, los problemas que tus hijos vayan a presentar o están presentando ahorita es la batalla que tú no has podido ganar de conquistar a tu esposo en el espíritu. No es conquistarlo para ti, porque es que tú el día que te mueras no te lo vas a llevar. Es conquistarlo para Dios, para que cuando tú te mueras puedas volver a verlo más adelante en la gloria de Dios, en otra condición diferente. Entonces no es conquistarlo para ti, porque eso no es el matrimonio. El matrimonio es que realmente luchemos todos unidos, pero ya en una unidad más cercana con mi esposo, para poder acercarnos a Dios, llegar a la salvación y que nosotros, el fruto que demos, también llegue a Dios, porque los dos formamos nuestros hijos para Dios. El problema es que no nos hemos centrado en qué es el hogar. Y entonces tampoco nos hemos centrado cuál es la batalla que debemos estar haciendo. Moni, entonces perfectamente ante esa batalla podemos pensar simplemente que Abigail perdió el tiempo. Si te das cuenta que Abigail, ¿para qué hizo eso si en últimas el esposo no cambió? No, y no cambió. Problema de él, Moni. Es que tú me lo dijiste. Tú me dijiste, Rafa, es tu problema. Cuando tú me dijiste nada de nada. Bueno, no digo qué quiere decir ese de nada, porque yo sé que ustedes me lo entienden. Porque mi esposa me dijo, no más, Rafa, a mí me respetas. No más, no más. Y entonces me dijo, nada de nada. Ustedes ya lo están entendiendo, hombres. Así me pasó. Y entonces yo le dije, pues ahora sí me voy a buscar otras mujeres. Voy a irme por el mundo. Entonces dijo, eso es tu problema, Rafa. Porque tú tienes que enfrentarte con Dios, ya no es conmigo. O sea, mi esposa me abandonó. Me soltó ante las manos del Señor, pero abandonarme es abandonarme. Y en ese momento viene la transformación de mi vida. En Nabal nos transformó. Problemas de él con Dios. Ella hizo lo que le correspondía en su papel como esa ángel del Señor, como esa ángel de su esposo. Protegerlo, bendecirlo, orar por él, interceder por él. Pero si él no quiere cambiar, es su problema. ¿Y ahora qué pasa con Abigail, amor? Míralo, por ser tan espectacular esa mujer. ¿Qué le pasó a Abigail? ¿Se consiguió otro problemático? No, se casó con el rey. Imagínate. Se casó con el rey. La subieron a un lugar de privilegio, imagínate. Imagínate cómo es de importante esto, porque a veces la persona de pronto, el esposo se va y no quiere cambiar ni nada. Ojo, si el esposo queda vivo, yo todavía estoy en la unidad con él. Yo no me puedo
ir a buscar a otra persona. Mi esposo será directamente mi Jesús. Así de sencillo. En el caso de Abigail quedó viuda. ¿Sí? Viuda. Y David la tomó como su esposa y definitivamente y es curioso, si no me equivoco, a raíz de esa descendencia también viene la bendición para la humanidad, si no me equivoco, si no estoy mal. En todo caso, la situación es que, fue ella exaltada, fue ella subida de nivel, porque ella pasó a ser esposa del rey. Y eso sucede, amor, cuando una mujer se mantiene fiel al Señor, y el Señor la sube, la enaltece, la engrandece. Hay mujeres lindas que conocemos aquí en nuestra comunidad, preciosas mujeres que han comprendido ese papel tan hermoso a pesar de que su esposo la rechace, le diga, tome, haga, no quiero que usted me hable de Dios, usted por qué es tan religiosa, váyase a escuchar a ese psicólogo que tanta rezandería tiene con usted, pero te mantienes tan fiel que ya ni te agobias por lo que él haga, te sientes tan dichosa porque tiene la presencia de Dios en tu vida, bendito sea mi Dios, te sube a un altar tan lindo y ese altar, ¿sabes cómo lo compruebas que lo tienes? Lo tienes en la paz. En una paz y una tranquilidad lo tienes todo. Así no tengas de pronto el alimento hoy, pero tienes tanta seguridad en tu Dios, en tu ser, que Él se casa plenamente y entiendes que el matrimonio es con Él. Que Él te hace tu esposa. Te hace la esposa de Él. Qué precioso, Moni. A mí eso me parece tan hermosa esta historia, y saber que en los momentos de crisis no es para que estemos asustados y amedrantados y arrumaditos y escondiditos por allá en la penumbra, ¿sí? Sino que realmente seamos batalladores. ¿Sabes cuándo el mal tú lo detectas? Cuando te quedas en silencio, cuando te invitan. Cuando te quedas en silencio para hacer una oración, cuando te quedas en silencio para que te inviten a algo espectacularmente religioso, así espiritual, y tú no participas, porque tienes miedo, el demonio te pone lazo. Entonces, ¿qué te parece? Eso es espectacular, Moni, espectacular esa historia. Yo creo que hoy el Señor de verdad se deleitó hoy con esta charla tan hermosa. Yo estoy más fascinado, claro, la mujer protagónica en los momentos de crisis, una mujer que realmente se levante, que no tenga miedo, una mujer que le diga al Señor, yo sí confío en ti, yo solamente te voy a amar a ti, independientemente de las cosas, tú te encargas de mí. Otra vez te vuelvo a contar esa historia, ¿te acuerdas? No peleas contra tu esposo, es contra dos demonios. Y no te pongas en esa pelea porque tú no puedes. No que Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer porque yo soy el único que trae la paz. De Abigail me encantan dos situaciones importantes. Y ella supo hablar en el momento correcto. Supo hablar, fue y habló con el rey en el momento justo. E igual habló con Nabal en el momento justo. Y supo guardar silencio cuando necesitaba guardar silencio. Por ejemplo, cuando Nabal estaba emborrachado, cuando no tenía conciencia y cuando uno no tiene que entrar a hablar ni a discutir con el demonio. Para nada. Una mujer inteligente, una mujer sabia, que se deja guiar por el Señor, sabe en qué momento le va a hablar al rey, sabe en qué momento, y sabe hablarle al rey además de todo, porque es que yo quedo impresionada como en su hablar al rey David, ella logra convencer a un rey, lo logró convencer, entonces ella era muy inteligente para hablar. Y eso lo da esa cercanía con Dios. El Espíritu Santo. Por eso, entonces se necesita esa relación con Dios para que nosotros podamos ser inspirados por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios llega a nuestra vida cuando nosotros tenemos esa cercanía con Jesús. Y supo callar, así como la Santísima Virgen supo callar en sus momentos difíciles. Abigail estaba en un momento difícil con Nabal.
en el momento en que él estaba borracho. Ella sabía que en ese momento no se podía hablar. La Santísima Virgen se dio cuenta que había momentos en que no debía hablar, porque era tanto su dolor, tanto su agonía, que yo creo que si ella hablaba iba a poder decir cosas que no eran correctas. O sea, por su agonía el mal podía haberla usado. Igual Jesús guardó silencio durante el proceso del Calvario. Él no habló. Y yo creo que si él hubiera hablado con el dolor que estaba experimentando por toda la agonía y demás, hubiera dicho cosas tremendas, porque el mal utiliza nuestros momentos difíciles para hablar cosas necias cuando abrimos nuestra boca. Por eso hay que saber en qué momento estamos para saber qué debemos hablar y a quién debemos hablar, en qué momento debemos hablar, cómo lo debemos decir. Entonces, cómo es importante esta historia de Abigail, precisamente porque ella supo hablar al rey de una manera tremendamente inteligente y supo callar para no hablar con el demonio porque no correspondía. Mi amor, y además otro pasaje bíblico que relaciona con ella es lo que habla la torre de vigía, lo que dice Ezequiel, cuando habla de las, ¿cómo se llama eso? Torres de vigía, aparece otro concepto, las atalayas, ¿verdad? Las atalayas. Entonces ella también es una atalaya, Moni. Ella percibe que viene el enemigo, percibe que todo su pueblo, toda su familia está en peligro. No se queda en silencio, Moni. No se queda callada, ella tiene una sensibilidad para ver todo lo que hay en su alrededor. Siempre se habla del sexto sentido de la mujer. Ese sexto sentido no existe, sino es una sensibilidad que tiene la mujer por el hecho de ser mamá, que se le despierta esa sensibilidad frente al daño que pueda ocurrirle a su familia. La mujer sabia edifica la casa, ella percibe el peligro, lo siente. Por eso cuando una mujer está como esa Abigail mala, como esa Abigail que se queda escondida, aletargada y adormecida, esas Abigailes son las que se ponen a mirar el WhatsApp, el internet. Esas Abigailes son las que se ponen a mirar a ver qué es lo que está pasando con el esposo, porque están pensando en función de sí mismas, no del peligro de su familia, y no actúan en función de su familia, Moni. No actúan en función de sí misma. Yo conozco un caso cercano a mí, que era igualita, ¿sí? Desafortunadamente tiene uno que pasar por todo para aprender realmente la palabra y que la palabra le quede a uno, porque esa es la verdad. O sea, solo si tú vives cosas y si tú aprendes a leer la Biblia y ver las historias en tu vida, te vas a dar cuenta que sí, la Biblia es un manual de vida. Y es el manual de vida tuyo, tiene tu propio nombre, tiene el nombre de mi esposo, tiene el nombre de cada uno de mis hijos, y según lo que ellos lean, la palabra les va a hablar a cada uno, así con cada uno de los que está oyendo. Si tú tomas la Biblia como tu manual de vida, te vas a dar cuenta en qué debes estar cambiando lo que tú estás haciendo mal. En todo caso, es un tiempo donde tenemos que depender de Dios. No podemos hacer más, sino depender de Dios. El que no dependamos de Dios hará que expongamos nuestra familia a situaciones muy difíciles, muy duras, posiblemente muertes. Y este es tiempo donde el mal está aprovechando detrás del título de virus. Desafortunadamente está aprovechando y no podemos darle oportunidad. Solo la sangre de Cristo Jesús, solo sus enseñanzas nos van a guardar. Y tenemos que estar al pie con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y ese es el momento que es necesario vivir. ¿Es así? Entonces, mujer sabia, edifica la casa. Si te das cuenta, ¿qué tiene que ser una mujer? La mujer en estos momentos de crisis, en esos momentos tan difíciles que tú estás viviendo, no a nivel humano, sino a nivel de tu hogar, porque estás compartiendo de tú a tú con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, posiblemente no esté, pero estás vivenciando una situación difícil. Entonces, tienes que tener una actitud muy sabia.